Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Preocupación por los subsidios del gas. El gobierno adeuda alrededor de 1 billón de pesos a las distribuidoras de este combustible. Millones de familias están en riesgo y podrían ver incrementos en los precios del gas natural. Les tenemos detalles desde Barranquilla, donde se realiza el Congreso Anual de este sector. Arrecia el pulso entre Estados Unidos y China. La retaliación de China de imponer aranceles también a los Estados Unidos provocó que Donald Trump a su vez elevara de nuevo los aranceles al gigante asiático. En la mitad están países como Colombia, donde se sentirán las consecuencias. Les contamos qué esperar. Más competencia en el mercado de la boletería. Llega a Colombia Ticketmaster, una compañía que busca quedarse con una buena tajada de la venta de entradas a los espectáculos. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del Congreso Anual de la Industria del Gas. Centenares de empresarios de este sector se reúnen en Barranquilla y allí mi compañera enviada especial, Laura Rojas, habló con la presidenta y vocera de este sector. Laura, adelante con este diálogo. Arrancó la versión número 27 del Congreso de Naturgas aquí en Barranquilla. En este primer día se han hablado de cosas muy importantes alrededor del sector. La primera, las deudas que tiene el gobierno con el sector del gas, que en 2024 ascendieron a los 800.000 millones de pesos y esa cuenta pues ha seguido creciendo. Presidenta, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y cuéntenos, Presidenta, en este primer día, ¿cuál ha sido lo más importante y además lo que usted hablaba? Le preocupan las deudas que tiene el gobierno y que esas siguen creciendo, son alrededor de 100.000 millones de pesos los que mensualmente se le debe, por ejemplo acá en 2025, y esto para los ciudadanos, ¿cómo los afecta? Bueno, Laura, así es, hoy comenzamos a hablar 3 días de jornada académica donde vamos a hablar y a tener conversaciones con expertos internacionales. El tema central va a ser seguridad energética, pobreza energética y transición para todo el sur global, es decir, América Latina, África, el sudeste asiático, cómo están viendo los desafíos y las oportunidades frente al crecimiento, consumo de energía futuro y cómo el gas natural va a jugar un papel fundamental para poder abastecer al mundo de esa energía y sobre todo a Colombia. En materia de subsidios, con corte a hoy, se adeudan aún 803.000 millones de pesos del año 2024, si bien las empresas prestadoras de servicios han venido subsidiando o han venido financiando la deuda que tiene el Estado con los usuarios, porque es una deuda directa. Lo cierto es que la acumulación de la deuda ya superó casi 1 año y eso va a estar poniendo en aprietos a las compañías. Ahora, tú muy bien lo has dicho, adicional a la deuda del 2024, el cronómetro del 2025 sigue corriendo y mes a mes se causan alrededor de 100.000 millones de pesos. ¿Eso qué significa para los ciudadanos? Que le va a aplicar la tarifa plena entonces para los estratos 1, 2 y 3. Para las compañías prestadoras que tienen menos usuarios y que están en zonas de Colombia y atienden a mercados más pequeños, va a llegar un punto de inflexión en el que financieramente ya no van a poder seguir financiando al Estado, porque han recurrido a todas las alternativas financieras. Han vendido bienes raíces, han utilizado los cupos de endeudamiento que tienen ellas y sus casas matrices en los bancos, pero va a llegar un punto de inflexión en que ya no van a tener más recursos. De hecho, varias de estas empresas prestadoras, los principales accionistas son entidades públicas, gobiernos locales, alcaldías y gobernaciones, que tampoco pueden pensar en un proceso de capitalización para poder financiar al Estado en esa deuda que, insisto, es directa del Estado a los usuarios. Nosotros simplemente actuamos como operativos y aplicamos el subsidio que el Estado reconoce y que está constitucionalmente obligado a reconocer a favor de los usuarios. Esta mañana usted también habló sobre la importación de gas, traerla desde el exterior a nuestro país. Hasta el momento, para cubrir la demanda es del 4%, eso es lo que han tenido que hacer las empresas. Y usted habló también de un porcentaje que va a crecer, lo que tienen que traer las empresas para poder prestar este servicio. ¿De cuánto sería? Es una realidad que Colombia, debido a la declinación de los campos de producción, ya no tiene gas local en firme suficiente para cubrir la demanda que no es térmica. Eso ya es una realidad.
ha quedado comprobado, las cifras emitidas por las mismas entidades públicas y las cifras oficiales así lo demuestran, y reconozco que el presidente Petro haya reconocido la escasez y esté pensando en la urgencia inminente que implica sumar fuentes de gas importado. Ahora, lo cierto es que en los años que siguen, esos faltantes de gas local van a ser mayores, y lo que vemos es que por la maduración de los proyectos de exploración y producción en tierra no van a ser suficientes para agregar esa nueva oferta que se requiere, por lo cual vamos a seguir estando obligados a importar gas. Y para eso necesitamos que tengamos la infraestructura adicional que requerimos para importar esas cantidades y que podamos contratar gas importado a largo plazo, porque hoy estamos comprándolo cada 2 meses. ¿Eso qué impacto tiene? Que podamos obtener precios más razonables para las tarifas. Bueno, presidenta, ¿esto significa un aumento en las tarifas para los colombianos? ¿El tener que traer gas desde el exterior le resulta al colombiano que de su bolsillo va a tener que pagar más? La dependencia en cualquier proporción de gas importado exige que nos tengamos que someter a la volatilidad de los precios del mercado internacional. Ya estamos completamente ajenos a la determinación y a la formación de esos precios, porque esos precios se forman en los países de origen y a esos precios hay que sumarle los costos adicionales que implica traer ese gas importado hasta Colombia y inyectarlo en nuestro sistema de transporte. El gas más barato es el que se produce en Colombia. El gas más barato es el que se produce en Colombia. Y sabiendo que estamos parados en un potencial de reserva de gas, sobre todo en el Mar Caribe, la prioridad y la articulación del gobierno, de los gobiernos locales, de las comunidades, de las empresas, debe ser tratar como de interés nacional esos proyectos para adelantar su desarrollo y poder contar con gas que nos permita abastecer la demanda doméstica. Y en eso debemos trabajar. Hoy el Consejo Gremial hablando sobre otros temas porque pues hace parte para la generación de energía el gas. Por supuesto, el año pasado pues generó algunos retos la meteorología. El fenómeno La Niña no se materializó y sí una intensa sequía, y esto hizo que las térmicas pues prendieran a tope y se necesita el gas. En este caso pues el Consejo Gremial le pide al Gobierno Nacional que haya un debate técnico para saber cómo quedan las tarifas. En este caso, como el gas es tan importante para la generación de energía, ¿usted se suma de pronto a este llamado para esos debates técnicos que se necesitan? Es que cuando hablamos de gas natural, lo que hacemos es tocar la vida diaria de las personas. Todo lo relacionado con energía es sobre las personas. El acceso al gas natural tiene un impacto en un derecho fundamental reconocido en la Constitución, que es el derecho a la vida digna, pero además también tiene un impacto en otros derechos básicos como es el de la salud, la alimentación, la vivienda digna per se. En ese orden de ideas, cuando hablamos de gas natural y de seguridad energética y de soberanía energética, deberíamos empezar a pensar en construir una política de Estado, una política de largo plazo, directrices de largo plazo que trasciendan los gobiernos y los programas de gobierno, porque insisto, hablar de energía es hablar sobre las personas. Debemos elevar a rango constitucional, al rango de ley estatutaria, la garantía de la seguridad y la soberanía energética con el aprovechamiento sostenible de todos los recursos naturales que tiene disponible Colombia. Ahora, este año también significó un aumento de las tarifas del 36%, decían algunas empresas, pero en algunas regiones, por ejemplo, en el Casanare, el aumento ha sido superior, incluso se habla del 60%. ¿Qué hacer, presidenta? Porque por supuesto hay temas financieros que están perjudicando a las empresas para la generación, para la distribución, para que llegue este servicio a los hogares. Pero mientras tanto los hogares, como bien dicen en las redes sociales, pues están reventados al momento de pagar ese servicio. ¿Qué hacer? ¿Qué decirle a estos hogares colombianos? Lo primero es que estamos trabajando para que la regulación de la Comisión, que ya ha avanzado, hay que reconocerlo, pueda permitirnos comprar ese gas importado como veníamos comprando el gas nacional, es decir, casi a 3 años o más. Eso va a permitir que, a pesar de seguir sometidos a la volatilidad de los precios, podamos tener precios razonables y puede generarse un impacto en la disminución de las tarifas. Lo segundo es, hay que desarrollar esos proyectos estratégicos de exploración y producción que ya tenemos identificados, tanto en tierra como en el Mar Caribe, el famoso pozo Sirius. Y lo tercero es, hay que tener habilitada la infraestructura
de regasificación que nos permita importar en el corto y en el mediano plazo el gas natural, porque la prioridad ahora también es garantizar el suministro. Y en ese orden de ideas tenemos que sumar a las fuentes locales fuentes de gas importado, mientras que un proyecto de la magnitud del potencial como el de Sirius se desarrolla y agrega gas al mercado doméstico. Bueno, pues muy importante estas noticias en materia del suministro de gas. Presidenta, muchísimas gracias por acompañarnos en Signo Pesos y cuéntenos rápido qué vamos a seguir viendo en esta jornada académica, porque este congreso va hasta el viernes. Bueno, tenemos invitados de lujo, pero quiero detenerme en dos. Primero, Magatte Wade, no se la pierdan. Escúchenla, activista para la prosperidad de África. Magatte nos va a contar desde su historia de vida, oriunda de Senegal, su visión de por qué África no ha salido de la pobreza. Y básicamente lo que ella dice es que están sobreregulados. No hay libertad de mercado, no hay libertad de competencia, no hay libertad de empresa, y eso no permite que ellos salgan de la pobreza. Y el segundo invitado especial es Nicolás González Casares, eurodiputado del Partido Socialista Obrero de España, miembro de la Comisión de Energía del Parlamento Europeo. Queremos conocer cuál es el estado de las cosas en Europa luego de reducir la dependencia del gas ruso, la llegada del presidente Trump y cuáles son las prioridades para el país, que nos sirve de lección aprendida para América Latina. Bueno, muchísimas gracias, presidente, y por supuesto la invitación es para quienes están interesados en escuchar estas conferencias, pueden seguirla a través de la transmisión del gremio en estos canales de YouTube de Naturgas. Nosotros por el momento pues vamos a estar muy pendientes de esta agenda académica para llevarles a ustedes toda la información. Gracias, Laura, y a la doctora Murgas. Así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cifras preocupantes sobre las víctimas del conflicto armado en nuestro país. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. Colombia no es ajena al impacto de la guerra comercial. Los productos que se importan desde Estados Unidos, pero se producen en China, se podrían encarecer hasta un 50%, dicen algunos. Los gremios advierten que esto puede incentivar a que lleguen muchos más productos chinos a precios bajos a nuestro país, afectando la industria nacional. Colombia se verá afectada por productos más caros que se traen desde Estados Unidos, pero que están fabricados en China y que ahora pagan aranceles más elevados. Principalmente smartphones, ordenadores portátiles, baterías de litio, juguetes y piezas, consolas de videojuegos, entre otros. Marcas estadounidenses como Apple, Dell, Nike y Levi's, entre otras, tienen plantas de producción en China y después ese producto terminado regresa a Estados Unidos, donde tendrá que pagar arancel del 125%, y luego esos productos son distribuidos a países como Colombia, donde llegarían más costosos. Los productos tecnológicos importados desde Estados Unidos, pero fabricados en China, como iPhones, computadoras, entre otros, podrían incrementar entre un 20 y 40% en Colombia, y textiles y calzados podrían subir un rango similar entre un 25 y 40%. Otro escenario se daría en las importaciones que hagan los colombianos a través de plataformas chinas, porque si esos productos viajan desde China y pasan por Estados Unidos, se pueden encarecer al tener que pagar aranceles más altos. Esto podría motivar que el gigante asiático envíe todo directamente a Colombia a precios más bajos de los que se consiguen hoy en día. Muy seguramente vamos a ver la presencia de productos chinos y de productos de aquellos países con aranceles altos a precios muy bajos en nuestros mercados, afectando al productor nacional. El presidente Gustavo Petro, quien en las últimas horas en Honduras asumió la presidencia de la CELAC, propuso que estos países caribeños y latinoamericanos actúen como un bloque y busquen acuerdos con China y con Europa para aumentar las posibilidades y ventajas comerciales. Y la movida empresarial de hoy llega por cuenta de Ticketmaster. Es una compañía de venta de boletos para espectáculos que llega a Colombia para competir en un mercado cada vez más apetecido por los consumidores. El sector de entretenimiento en vivo en Colombia está en auge con un crecimiento de 10.6% en el último año, según cifras de Bancolombia, y un impresionante aumento de 133% en las cuentas del Producto Interno Bruto en la última década, según el DANE. Por eso es un mercado altamente atractivo para esta compañía, que inicia operaciones en nuestro país. Con este lanzamiento, Colombia se suma a más de 35 mercados donde Ticketmaster procesa cientos de millones de boletos cada año, garantizando experiencias seguras
eficientes y alineadas con los estándares internacionales. Traemos una plataforma absolutamente robusta que está disponible en 35 países a nivel mundial, la cual no solamente le va a permitir a los compradores tener una navegación mucho más fácil, mucho más dinámica, sino que le va a permitir también herramientas antifraude, le va a permitir evitar la compra de bots que muchas veces acumulan las boletas, lo que va a hacer que los compradores realmente puedan acceder a sus boletas de acuerdo a la dinámica de venta de los artistas. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La Agencia de la ONU para la Salud Sexual y Reproductiva reveló estos datos preocupantes. En Colombia ha habido 9.912.000 víctimas del conflicto armado. De esos, el 32.6% son jóvenes. Es decir, que en Colombia el conflicto armado ha afectado a 3.230.000 jóvenes y adolescentes. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches para todos.